Muy buenas Nakamas, ¿qué tal? Yo soy Fire y vamos a hablar de las predicciones del capítulo 1122 de One Piece. Sí, otra vez, aún habiendo parón, he tardado una semana en poder sacar el vídeo, pero aquí estamos con lo que pienso que va a ocurrir en el próximo capítulo, acompañado de un par de teorías y locuras mentales. Lo primero de todo, aclarar que esta semana volveremos a tener un parón, es decir, después del capítulo 1122, volverá a haber una pausa de una semana. En este caso será una pausa de la revista y no del propio autor de la obra. Y comenzando con la portada, creo que tendremos otra vez la mini historia de Yamato, y sinceramente, habiéndole aplicado dos portadas a estar enfrente de aquellos niños, yo creo que ya habrá llegado a su primer destino. Aquí ya podremos ver cómo algunas de las cosas que tenía encima serán útiles para entregarle a otra persona, o incluso, quién sabe. Si tal vez seguimos con la parte de los niños, tal vez les entregue algo de comida y, como hablé en la última reacción que tuvimos de la mini historia, tal vez esto cambie la manera de pensar de los niños hacia Yamato. La verdad es que no me importa mucho si avanzamos en zona o si seguimos en aquel sitio. En cuanto al capítulo, tengo algo que yo creo que ya es bastante necesario, y es el final del mensaje del Dr. Vegapunk. Obviamente, ese mensaje tiene que llegar a acabar en algún momento, no tardando mucho. Ya lleva bastantes capítulos que parece ser incluso que no acaba, que es como eterno. Y realmente es porque Vegapunk está contando muchísima información y está dando a conocer muchísimas cosas importantes para todo el mundo. Ahora que ya dio el mensaje de preocupación a todo el mundo y de preparación por si ocurre la gran inundación que tiene en mente que puede ocurrir en el futuro cercano, yo creo que ya no queda nada para que termine este discurso, y yo voy a optar por que termine en este capítulo. De hecho, creo que le falta todavía algo por añadir que va a ser la guinda del pastel, y es que, como hemos visto, durante todo el mensaje ha estado dando esta información sobre lo que ocurrió en el siglo vacío, de lo que él conoce, y realmente no poniendo como enemigos ni al gobierno mundial ni al gran reino. De esta manera tenemos un discurso que permite que cada oyente pueda interpretarlo a su manera, cosa que incluso hemos visto en Dressrosa, cuando Leo, el pobre que es un poco tonto, llega a pensar que sí, que Luffy había secuestrado al Dr. Vegapunk, mientras que Rebecca le estaba diciendo que no, que era obvio que no había pasado así. Por lo tanto, ahora que el Dr. Vegapunk dio todo su mensaje y habló de Joy Boy, teniendo en cuenta que hubo un corte en su mensaje, que por cierto predijimos justamente que iba a ser después de hablar de los D, si quieres más predicciones así, no olvides suscribirte al canal, es que ahora mismo es cuando yo creo que Vegapunk va a soltar la bomba final. Y es que ya todo el mundo conoce el nombre de Joy Boy, y para el Dr. Vegapunk todo el mundo también relaciona a Joy Boy con los Ds, pero realmente esto no ha ocurrido porque el mensaje se ha cortado. Por lo tanto, creo que el mensaje de Vegapunk puede concluir con unas palabras bastante similares a como empezó, ya que si recordamos empezó con un hola mundo, pues muy probablemente este mensaje termine con el mismo Dr. Vegapunk también refiriéndose a todo el mundo, diciéndoles mundo, defended a Joy Boy. Y para mí esto es algo muy clave, ya que al decir esto, lo que está haciendo es asumir un puesto, un lugar en esta guerra, diciendo, no estoy diciendo ni que unos sean buenos ni otros sean malos, pero Joy Boy es la única solución para evitar que esta catástrofe se repita. De esta manera, y no habiendo escuchado toda la parte del mensaje de los D, va a crear una gran confusión a todo el mundo, y seguramente haya gente que quiera apoyar a Joy Boy creyendo las palabras de Vegapunk, y otras personas van a decir que tal vez sea Joy Boy el culpable, lo interpreten de forma contraria, y entonces se creen ya estos dos bandos totalmente rígidos y sólidos para el final de la obra, siendo que no sería piratas y gobierno, sino que sería dos facciones, una a favor de Joy Boy y otra en contra de Joy Boy. Y ya más adelante en la obra todo el mundo descubriría que este Joy Boy es Luffy, y entonces ya quedarían totalmente cerrados los dos bandos que se enfrentarían al final de la obra. Tampoco nos olvidemos de Saturn, el cual parece ser que después de haberse convertido en un colador gigante, estaba prácticamente a punto de caerse al agua. Y esto es algo muy interesante, ya que mucha gente está teorizando y especulando sobre qué puede ocurrir con este hombre, ya que no sabemos del todo el origen de todos sus poderes, ya sea una fruta, sea una creación de Im, o sean los demonios mismos de las frutas. Hay muchísimas posibilidades para lo que pueda ocurrir. Yo en mi reacción comenté un par, siendo que podría ser que o bien cayese al agua y no pudiera moverse por ser usuario de una fruta y tuviera que ser rescatado, también podría ser que fuese invocado a la tierra, igual que él invocó al resto del Gorosei hacia la isla de Egghead. También podría ser que fuera totalmente desinvocado, ya que para mí sabéis que yo sigo pensando que el verdadero Saturn se encuentra todavía en el barco del gobierno mundial, y lo que estamos viendo no es más que una representación de su poder. Y la otra opción, que es la que muchísima gente está de acuerdo con ella, es que todo el Gorosei puede estar debajo del agua sin problemas, ya que ellos no son frutas como tal, sino que serían estos demonios de las frutas, permitiéndoles así ser inmunes a la debilidad del agua.
También creo que siguiendo la referencia final del capítulo, donde hemos visto a tantísima gente que es la que está involucrada o la que va a estar involucrada en el futuro en cuanto a la búsqueda del One Piece, creo que estos van a ser bastante claves también en los capítulos cercanos, y es que yo creo que también veremos un poco más de sus reacciones, no simplemente sus caras, como vimos en el panel final del último capítulo, sino que también veremos algún diálogo entre ellos y alguna reacción más al mensaje del Dr. Vegapunk. De esta manera quedarían totalmente consolidados como la nueva era que va a luchar por el One Piece. Y no creo que tengamos ya una resolución de quién es ese hombre misterioso que está totalmente sombreado en el final del capítulo anterior. Sí que considero que muy probablemente sea no solo el hermano de Shanks, sino incluso el padre biológico de Bonnie, pero eso es un tema para otro momento. También, obviamente, lo sabéis, y como dije al principio del vídeo, esto está también lleno de un montón de teorías locas y de porros, así que voy a repetir lo que mucha gente ya habrá escuchado infinidad de veces en estos vídeos míos de predicciones. Y es que el señor Morgans va a acabar apareciendo en Egghead. Y es que para mí Vivi tiene que terminar reuniéndose con los Mugiwara, ya que ahora no puede volver a Arabasta bajo ningún concepto, ya que el gobierno sabría exactamente dónde está y cómo poder ir a por ella, porque Im le está buscando. De esta manera estaría muy segura con los Mugiwara, y también sería muy clave tener a Morgans en el próximo arco, ya que muchos sabéis que para mí el próximo arco no va a ser Elbaf, sino que tendremos un arco más cortito y después tendremos lo que sería Elbaf. De esta manera, para mí, los siguientes arcos se desarrollarían en el siguiente orden. El siguiente sería ir a la luna, donde podríamos ir con Vivi, con Morgans y tal vez incluso con Wapol, lo que sería graciosísimo. De ahí bajaríamos a Elbaf y de Elbaf subiríamos por el High West para volver a Skypiea, de manera que pudiéramos bajar a Pira para buscar el último Road Poneglyph y tal vez incluso pasar por Arabasta para dejar a Vivi o solucionar el país. Una vez hecho esto, volveríamos a la Knock Up Stream, subiríamos a Skypiea y de allí navegaríamos hasta estar por encima de Mary Joyce para poder caer allí y terminar allí la obra de One Piece. Obviamente hay muchísimos matices y podríamos, por ejemplo, poner a Laugh Tale tanto antes de Mary Joyce como después de Mary Joyce. Eso es algo que todavía no tengo del todo claro cómo puede hacerlo Oda, ya que perfectamente Luffy puede encontrar el One Piece, nosotros no verlo, hacer la guerra final y entonces ya sí nosotros veríamos lo que ocurrió en Laugh Tale. Comprendo lo que dijo Oda de que la obra se acabaría cuando Luffy encontrase el One Piece, ya que lo habría encontrado antes, pero los lectores lo veríamos al final. Y la otra opción sería que la gran guerra final se desarrollase antes de Laugh Tale y lo último de todo fuera encontrar el One Piece. Básicamente estas serían todas mis predicciones para este capítulo, no tengo ni idea de absolutamente nada, estamos a lunes a las 2:30 de la tarde y creo que todavía no hay ningún spoiler del capítulo. Tengo muchísimas ganas de ver qué pasa y también me gustaría saber si va a haber alguna referencia extra en cuanto a las razas que hemos visto en este capítulo, ya sean los Lunarian, los Tres Ojos y demás. Como extra y bonus, si has llegado hasta esta parte final del vídeo, me gustaría añadir una predicción más para este capítulo 1122 de One Piece. Y es que viendo todo lo ocurrido con el Gorosei, siendo que Warkuri parecía estar dispuesto a caer al agua para poder romper el barco de los gigantes y que Saturn está de camino a caer al agua, es muy probable que no solo tengamos la revelación final de qué es su poder, sino que además se podría juntar con esa teoría que yo tuve hace muchísimo tiempo, antes incluso de que el Dr. Vegapunk muriese, que era que él iba a mostrarle a todo el mundo lo que estaba ocurriendo en riguroso directo en Egghead, lo cual sería algo perfecto para poder mostrar cómo esta persona tan inteligente sabría que iba a ocurrir esta guerra en Egghead y hubiera preparado un sistema de vigilancia para poder transmitir esto junto con todo su mensaje. Además de que ya sabéis muchos que para mí el Dr. Vegapunk realmente es el cerebro de Punk Records, mientras que Stella no era más que el Punk Zero, también llamado Punk Einstein. Por lo tanto, el Dr. Vegapunk seguiría realmente vivo. Y como otra cosa extra también tengo en mente que es muy probable que Shanks se esté dirigiendo hacia Egghead, haciendo que al final esto realmente sea el evento de tal magnitud que nos dijeron ya hace tantos capítulos. Dicho esto, muchísimas gracias por verme, dejadme en comentarios qué pensáis que va a pasar en este capítulo, obviamente sin ver ningún spoiler, y si opináis igual o diferente con alguna de las teorías que he saltado aquí a la locura. Y nos vemos el viernes con la reacción del capítulo 1122 de One Piece. Adiós.